¿Sabías que lo que ves en Internet todos los días es apenas la punta del iceberg? Mientras revisas redes sociales, haces compras online o buscas información en Google, existe un vasto mundo oculto que la mayoría desconoce. Hoy te llevaré de viaje por los niveles ocultos de Internet, desde lo que conocemos como la Surface Web hasta los secretos de la Dark Web y más allá. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te sorprenderá. Empecemos. Primero, hablemos de la Surface Web, también conocida como la web superficial. Esto es lo que todos conocemos y usamos a diario. Páginas indexadas por motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo. Representa solo el 4% del contenido total de Internet. Aquí puedes acceder a información pública, pero es solo la punta del iceberg. Esto nos lleva a la siguiente parte del iceberg, la Deep Web. La Deep Web, mucho más grande de lo que imaginas, es más extensa que la Surface Web. Según algunas estimaciones, representa entre el 90% y 95% del contenido total de Internet. Aquí encontramos datos que no están indexados por motores de búsqueda, pero eso no significa que sean ilegales. De hecho, la mayor parte de la Deep Web es completamente legal y muy útil. Algunos ejemplos son: correo electrónico. Tu bandeja de entrada es parte de la Deep Web, ya que solo tú tienes acceso. Bancos en línea. Las plataformas bancarias están protegidas por sistemas de autenticación. Bases de datos académicas. Universidades y centros de investigación almacenan información protegida. La Deep Web es el corazón funcional de Internet. Sin ella, plataformas como Netflix o tu cuenta de Amazon no podrían operar de forma segura. Sin embargo, en las profundidades de la Deep Web, encontramos algo más intrigante y controvertido: la Dark Web. La Dark Web es una pequeña pero fascinante parte de la Deep Web. Explorarla sin conocimientos técnicos es riesgoso y en muchos casos ilegal. Es un lugar que suele generar una gran cantidad de misterio. Para acceder a ella, no basta con usar cualquier navegador, sino que necesitas herramientas especiales como el navegador Tor, que permiten visitar sitios de forma anónima, haciendo que tus actividades en línea sean prácticamente invisibles. ¿Pero qué hay realmente en este mundo oculto? A diferencia de la superficie de Internet, en la Dark Web no solo se encuentran los típicos mercados negros, sino también foros privados, contenido oculto y una serie de actividades clandestinas. Claro, muchas de estas actividades son ilegales, como la venta de productos prohibidos o servicios ilícitos, pero no todo es tan oscuro como parece. Defensores de derechos humanos. Activistas en países con censura utilizan la Dark Web para comunicarse de forma segura. Para ellos, es una herramienta vital que les permite compartir información, organizar protestas y mantenerse conectados, todo mientras eluden las restricciones gubernamentales. En 2011, el grupo de activistas Anonymous lanzó una operación para ayudar a los disidentes en Siria. Utilizaron la Dark Web para ocultar sus comunicaciones y coordinar ataques cibernéticos contra el gobierno sirio. Sin el anonimato de la Dark Web, estos activistas podrían haber enfrentado represalias severas. Periodismo de investigación. Los periodistas acceden a fuentes protegidas y anónimas. En muchos casos, los periodistas recurren a la Dark Web para obtener información sensible, acceder a documentos filtrados y comunicarse de manera segura con fuentes confidenciales. La Dark Web es un espacio intrigante, lleno de misterios y contrastes. Aunque mucha gente la asocia con el crimen y actividades ilegales, no es solo eso. Es también un refugio para quienes buscan privacidad y libertad de expresión. Activistas, periodistas e incluso ciudadanos de países con censura usan este rincón oscuro de Internet para compartir y almacenar documentos que podrían ser censurados o incluso prohibidos en sus países. Textos históricos, investigaciones científicas y otros materiales valiosos son resguardados aquí para garantizar su circulación sin la amenaza de ser bloqueados por las autoridades. Pero la Dark Web no es solo un espacio para compartir conocimiento. También es conocida por sus mercados ilegales. Puedes encontrar desde drogas y armas hasta identidades falsas y servicios de hacking. De hecho, este es uno de los aspectos más oscuros y peligrosos de la Dark Web. Los mercados ilegales más famosos: Silk Road, Alphabay y Ansa Market. Uno de los primeros y más conocidos mercados en la Dark Web fue Silk Road. Este sitio permitía comprar y vender productos ilegales de todo tipo, como drogas, armas y más, todo de manera anónima. Aunque Silk Road fue cerrado por el FBI en 2013, su existencia demostró lo poderoso que puede ser este espacio oculto. Alphabay, por su parte, fue uno de los mercados más grandes y populares. Operado por un hombre conocido como Alpha 02, este sitio ofrecía narcóticos, armas y servicios ilegales de hacking. Llegó a ser un sitio de referencia en la Dark Web, con miles de vendedores y millones de usuarios. Sin embargo,
En 2017, las autoridades lograron infiltrarse en el sitio, y su fundador fue encontrado muerto en su casa, lo que se considera un aparente suicidio. El cierre de Alphabay fue un golpe muy fuerte para la Dark Web, pero no detuvo el crecimiento de nuevos mercados. Otro mercado de gran impacto fue Ansa Market, que operaba a gran escala. Lo interesante de Ansa es que, antes de ser cerrado, estuvo bajo la vigilancia de las autoridades durante un tiempo. Las fuerzas de seguridad de varios países lograron infiltrarse en Ansa, operando como si fueran vendedores y recolectando información clave sobre los usuarios. Este operativo, conocido como Operación Bayonet, culminó con el cierre de Ansa en 2017. Otro de los problemas de la Dark Web es que la información personal es solo otra mercancía. Contraseñas, cuentas bancarias, historiales médicos y datos privados se subastan al mejor postor en mercados clandestinos que crecen sin control. Hackers, empleados corruptos y recolectores de datos filtran esta información, mientras estafadores y ciberdelincuentes la compran para cometer fraudes, suplantaciones de identidad y ataques dirigidos. Proteger nuestra información es esencial para salvaguardar nuestra privacidad y evitar ser víctimas de estos delitos. Criptomonedas, el motor de la Dark Web. Las criptomonedas son las grandes aliadas de la Dark Web. Bitcoin fue la primera moneda que permitió transacciones anónimas, facilitando el comercio de productos ilegales en la Dark Web. Aunque no es 100% anónima, su uso masivo en estos mercados la convirtió en la moneda del crimen y su valor se disparó a medida que crecía su popularidad. Sin embargo, Monero vino a revolucionar las transacciones en la Dark Web. Esta moneda fue diseñada específicamente para ofrecer un nivel de privacidad mucho mayor que Bitcoin, convirtiéndose en la favorita de quienes operan en mercados ilegales. Gracias a su encriptación avanzada, Monero permite que las transacciones sean totalmente anonimizadas, lo que la hace casi imposible de rastrear. A pesar de que las autoridades han confiscado más de 1.000 millones en criptomonedas vinculadas a actividades ilegales, los mercados en la Dark Web siguen siendo una parte activa del mundo digital. De hecho, se estima que los delitos cibernéticos continúan generando miles de millones de dólares al año y las criptomonedas como Bitcoin y Monero siguen siendo esenciales para estos negocios oscuros. La Marianas Web, el mito de la capa más profunda de Internet. Algunos dicen que es una capa secreta de la Dark Web, donde se encuentran inteligencia artificial, secretos gubernamentales y teorías de conspiración. Sin embargo, la realidad es que no hay evidencia que confirme la existencia de la Marianas Web como un lugar separado o escondido en Internet. Lo que ocurre en realidad es que muchas personas confunden este mito con áreas extremadamente privadas y seguras, como bases de datos gubernamentales o proyectos clasificados de investigación. La falta de información y el misterio que rodea a la Dark Web alimentan estas leyendas urbanas. La Dark Web es un lugar complicado, lleno de contrastes. Por un lado, es un refugio para quienes buscan privacidad y libertad en países donde estas no son garantizadas. Por otro lado, es el epicentro de actividades ilegales y delictivas. Las herramientas como Tor y las criptomonedas son claves para su funcionamiento, mientras las autoridades siguen luchando por desmantelar los mercados ilegales. Para combatir el crimen en la Dark Web, las fuerzas de seguridad han empezado a usar honeypots o trampas, sitios falsos donde los criminales caen y permiten que los agentes rastreen grandes redes de tráfico de drogas, armas y otros productos ilegales. Las autoridades cada vez son más astutas en este tipo de operaciones. ¿Te atreverías a explorar más allá o prefieres quedarte en lo conocido? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like al video si te pareció interesante. Compártelo con tus amigos si crees que este tema podría intrigarlos. Nos vemos en el próximo video.